Ya, listo. Ahora sí, chicos, empezamos. Aquí creo que se puede. No, no, creo que es todo, ¿no? Todo. Ya, a ver, ahí está. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? El video. Ya, muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de factorización. ¿Sí? Buenos días, adelante. Stephanie, ¿no? Se anotan en la lista. Muy bien. Empezamos entonces. Empezamos. Y Alexander, oye, las 9 más o menos, por lo menos. Ya. A ver, ¿se nota bien, no? ¿Sí? ¿Se nota bien? Ya, listo, genial. Vamos a hablar del factor de un polinomio, ¿ya? Empezamos. Recuerden que el tema de hoy es factorización. ¿Qué es el factor de un polinomio? ¿Mm? Agrupar. ¿Qué es el factor de un polinomio? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Quiénes son los factores eh, del número 20? El 2, ya, uno de ellos es el 2. ¿Qué más? El 10. ¿Quién más salía? El 5, el 4, ¿no es cierto? ¿Tu nombre me quites? Vania, ¿no? Vania. Factor de 20, Vania, un factor de 20. Un factor del número 20. ¿Ah? Por ejemplo, el dos es un factor de 20. Otro factor, el 10, ¿no? El 5 también, el 4 también, ¿no? O sea, ¿qué son los factores? Aquellos números que dividen que exactamente el número. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿y quiénes serían los factores primos del 20? El 1 no es, el 2, ¿qué más? El 5, ¿no? Ahora otro más, ya no, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, ya, es justamente el factor, pero no de un número, sino de un polinomio, ¿no? Recuerden que un polinomio es una expresión algebraica, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar. Vamos a continuar, perdón, vamos a hablar. ¿Por qué se mueve? ¿Ah? ¿El cable está mal? ¿Y si pongo mi laptop? ¿O es el cable? Ya, no, porque se va a estar ya, bueno, Los chicos adultos, los que no ven, claro, no ven, Virpa. ¿O sí? sí, Ah, ellos, claro, pues no, ellos. Ya, tienes razón. tienen que ver. Tienes razón. Ya, muy bien. El factor de un polinomio, ya, le vamos a llamar f de x de grado no nulo, o sea, de grado diferente a cero, obviamente, es considerado factor de otro polinomio p de x si existe un único polinomio q de x, tal que se cumple lo siguiente, ¿no? Que el polinomio, ¿no? El p sub x es igual al f de x por el q de x. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la división, ¿no? Del polinomio p sub x entre
¿no? Otro polinomio f sub x es exacta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos. El polinomio p de x que es igual a x por x al cuadrado menos uno por x más 2. ¿Está bien o no? ¿Quiénes serían sus factores? O sea, ¿quiénes dividen exactamente a este polinomio? Yo te digo uno de ellos, ¿el x o no? ¿Será el único? ¿Qué más? ¿El x al cuadrado menos uno o no? Todavía no, porque... Ah, también, ¿no? Pero se podría factorizar, porque esto de que es una diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quién es x al cuadrado menos uno? X más uno por x menos uno. O sea, otro factor sería x menos uno, otro factor sería x más uno y otro factor sería x más 2. ¿Serán los únicos o hay más? Hay más. Claro, ¿sabes quién sería? X al cuadrado menos uno. También sería x al cuadrado más 12, que o sea, multiplicas el por él. ¿Te das cuenta, no? Un ejemplo, mira, para el que no entendió. Buenas noches, Dalín. Mira, un ejemplo, ya vamos a hacer un ejemplito. Ya. Ah, pero acá, oh, ya acá, ya tecnología aquí. Ya, a ver, ahora sí. ¿Por qué no está funcionando? Ya, le estaba indicando lo siguiente, ¿no? A ver, ya ahora sí, disculpen. Por ejemplo, el número 20, pluma. El número 20, ¿no? El número 20. Vamos a trabajar con el número 20. ¿Qué factores tiene el número 20? Un ejemplo, los factores del número 20. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus factores? Por ejemplo, sería, si tú haces la descomposición, sería 2 al cuadrado por 5, ¿sí o no? ¿Vale o no? Sus factores primos serían 2 y 5, pero no son los únicos. ¿Quiénes son? El 10, por ejemplo. ¿Y quién es 10? 2 por 5. ¿Se dan cuenta? También sería el producto. Entonces, no solamente sería x más uno, x menos uno y x más 2, sino también podría ser ¿quién? Las combinaciones, ¿no? Los productos con sus combinaciones. Por ejemplo, x por x más 2 que te da x al cuadrado más 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, seguimos. Ya está. Ya, seguimos entonces. ¿No? Por ejemplo, ¿quiénes son sus factores? Lo que estaba indicando, ¿no? X más uno, x menos uno, x más 2x, que es el producto de él por él. ¿Ok? ¿No? Y esto sigue, ¿no? Sigue. Luego ya tenemos los factores primos, ¿no? Que sería pues el mismo x, ¿no? El x más uno, ¿no es cierto? El x menos uno, el x menos 2, el producto de todos ellos, ¿no? También es un factor, el producto de todos ellos. ¿Está ahí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo claro? Vania, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? Dime. ¿No entendiste? ¿No? Ya mira, este es el polinomio, ¿sí? ¿Quiénes son sus factores? Aquellos que dividen exactamente este número. Pablo, si yo divido entre x, ¿se va con él o no? Ese es un factor. Otro factor, ¿quién sería? X más 2. Si divides entre x más 2, también se va con él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dalí? Muy bien. Ahora sí, seguimos. De ese polinomio, tenemos aquí, de este polinomio P, ¿no? Con las variables x y y, si es igual a c por x al cubo menos y al cubo por x más y, ¿no es cierto? Donde c es diferente a cero. ¿Quién serían sus factores? X más y, uno de ellos. Otro más, celeste, otro factor, ¿quién sería? X menos Y también, si se descompone la diferencia. Muy bien, claro, ¿no? Completo, ¿no es cierto? Esto de aquí, recuerden que x al cubo menos y al cubo hay una identidad, ¿no? Que es igual. X menos y. Dime. A ver, ¿plumoncito tienes? No.
¿Cómo van con identidades? ¿No viste identidades de la semana pasada, persona? Sí. Ya, entonces, por favor, aquí. Esto de acá lo mismo lo tiene. X al cubo menos Y al cubo. ¿Qué sería? Claro, X al cubo menos Y al cubo. X menos Y. ¿Está bien o no? ¿Por qué? X al cuadrado. Más XY más Y al cuadrado. Ahí está un ejemplo. ¿Sí? También, claro, hay más. Muy bien. Entonces, ¿me puede indicar quiénes son los factores de ese polinomio? Lo que acaba de indicar Celeste, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces seguimos, ¿no? Otros factores sería el x menos y, el x más y, el x al cuadrado más xy más y al cuadrado. ¿Serán los únicos o hay más? Obvio que hay más, ¿sí o no? También las combinaciones, ¿no? El producto de ellos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a hablar del polinomio irreductible. Su propio nombre lo dice, polinomio irreductible. ¿Cuándo un polinomio será irreductible? ¿Cuándo qué? Cuando no se puede reducir, pues, irreductible, no se puede reducir, ¿verdad? Un polinomio es irreductible, te dice, ¿no? Sobre un determinado campo, ¿listo? Numérico, si no admite ser expresado como multiplicación de dos o más factores, ¿no? ¿Saben lo que es un campo, no? ¿Cuáles son los campos? ¿Cuáles son los conjuntos numéricos más conocidos que son campos? Los reales, los racionales y los complejos. Los naturales no es un campo, ni los naturales ni los enteros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, seguimos. Factor primo. ¿Qué es el factor primo, chicos? Sean f de x y p de x, ¿no? Dos polinomios de grado positivo. Decimos que f de x es un factor primo de p sub x, sí y solo sí, ¿no? F de x es un polinomio irreductible y factor algebraico de p de x. Por ejemplo, de aquí, ¿quiénes son sus factores primos? ¿Quiénes son los factores primos de p de x? El x, muy bien. ¿Quién más? X más 1, x menos 1 y x más 2. ¿Estamos de acuerdo? De aquí, ¿quiénes son los factores primos? ¿El x más y o no? ¿Quién más? Recuerden que ahí habíamos hecho ¿no? La descomposición, ¿no es cierto? ¿Cómo? No entiendo. ¿Los factores primos? Sí, pues cuando es un polinomio irreductible, que no se puede reducir. Ahí está, el factor primo, lo que no se puede ¿qué? Reducir o no. ¿Está bien o no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí. Ella no se puede reducir. ¿Quién más no se puede reducir? El x más 1, ¿o no? ¿Quién más? El x más 2. ¿Podremos reducir x más 2? No, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ya, de aquí, ¿quién eran los factores primos? ¿Quiénes serán? X más Y, ¿quién más? Ya lo borré, ¿no? X menos Y también, ¿o no? Ya, ¿quién más? X al cuadrado menos XY más X al cuadrado. ¿Se puede reducir o no se puede reducir? Se puede reducir, ¿no? Claro, se podría, sí, se podría. Ya, seguimos entonces, seguimos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O ninguna? Ya, seguimos entonces, seguimos. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Los factores primos del polinomio. ¿Qué polinomio? De 8x a la sexta por x menos 11 al cuadrado por x más 15 al cubo. ¿Quiénes son los factores primos? El x, no x a la sexta, porque recuerden que x a la sexta se puede que reducir como x por x por x por x 6 veces, ¿no? ¿Quién más? X menos 11, ¿no? Sería un factor primo. ¿Quién más sería un factor primo? X más 15. Entonces, ¿cuántos factores primos tiene? 3. Y si me pide la suma de sus factores primos, ¿quién es la suma de sus factores primos? ¿Ah?
3x más 4. 3x más 4. Ya, ahí está. Sí, tienes razón. Seguimos avanzando. ¿Cuál sería el factor primo de x menos 11 al cuadrado? O el factor x menos 11 al cuadrado, perdón, es sobre el mismo ejemplo, ¿no? No es un factor primo, ¿sí o no? Porque x menos 11 al cuadrado se descompone como ¿quién? Como x menos 11 por x menos 11. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Factorización. ¿Qué es la factorización? Es la transformación de un polinomio, ¿no? En la multiplicación indicada de sus factores primos o potencia de sus factores primos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la factorización? Viene a ser la transformación de un polinomio en la multiplicación indicada, ¿no?, de sus factores primos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por ejemplo, aquí hay una... Esto de aquí sería una factorización. Vamos, esto es, no se ve, no se ve, ¿no? Espera un momento. No, ahí está. Ahora sí, ¿no? Ya, pregunto yo, esto de aquí sería una descomposición, una factorización, perdón. ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Quién se puede reducir? ¿Es una factorización o no? ¿Sí o no? Vamos, respondan. A ver, la pregunta es, ¿sí o no? ¿Es una factorización, sí o no? Vamos por partes. No, ¿por qué no? ¿Cómo? Ya, pero es el producto de... Ah, ya, tendría que estar ¿quién? Por x menos 11. Pero es igual, pues lo mismo. Sí sería una, sí sería una factorización. Porque todos esos factores que son factores primos. Olvídate los exponentes. ¿Cuál de ellos, de los exponentes, cuál de ellos faltaría descomponer? ¿O cuál de ellos faltaría, claro, cuál de ellos? El X menos 11, el X más 15. Ya ninguno se puede reducir. Entonces, ¿será una factorización? Sí es una factorización. Porque todos estos factores que son factores primos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿O no? ¿Sí? Ya, muy bien, seguimos. ¿Quién le enseñaba álgebra a ustedes? Saúl. Ya, ok, muy bien. Ejemplo. Aparte, ustedes tienen el curso de geometría. ¿Qué día tienen? Ah, ya, genial. Ejemplo. No, P de X, Y, ¿no? Es igual a 2x al cuadrado por Y al cubo por X menos 5 a la cuarta por X al cuadrado menos X más 1 a la quinta por Y menos 2 a la sexta. ¿Será una factorización, sí o no? ¿Ya? ¿Y si hace el método de aspa? S1, ¿quién sería? Ya me estás hablando de métodos de factorización, está bien, ¿ah? O sea, sí conoces el tema. Todos conocen el método aspa, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy. No solamente aspa, aspa simple, sino aspa doble especial. También hay otro método. ¿Cómo se llama el otro método? Ruffini, ¿no? Ahí está. Ya, ahora vamos a ver aquí, ¿ya? Tiene 5 factores primos. ¿Quiénes son estos factores primos? Ya, muy bien. Otro más. Sería por separar. Los lineales son el X, el Y. ¿Estamos de acuerdo o no? El X, el Y, ¿quién más? El X menos 5 y el Y menos 2. Lineales, ¿no? Lineales. ¿Y el cuadrático cuál sería el único? X al cuadrado menos X más 1. Recuerda que esto de aquí ya no se puede reducir. Ya, si tú aplicas aspa, no se puede reducir. Irreductible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Él se puede reducir o no? No, uses cualquier método, no se puede reducir. Profe, pero si yo le doy, no sé, una fracción, entonces ya no sería en el campo de los enteros, ¿no? Sería, perdón, el campo de los... Claro, sería otro campo, ¿no? Tengan cuidado, ¿ya? Muy bien, hasta ahí todo claro.
¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Pregunten, ¿ah? Vania, te veo que la estás pasando fatal. ¿O me estás entendiendo? Nada. Ya, vamos a ver ejemplos entonces, ya. Vamos a ver ejemplos. A ver, ya ahí está. ¿Eso sería una descomposición, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es una descomposición, sí o no? Sí es una descomposición, ¿verdad? ¿Por qué? Claro, porque todos esos factores que son primos, pues. ¿Qué son factores primos? Lo acabamos de ver hace un momento, que no se pueden, ¿qué? Reducir. ¿No? Irreductibles. ¿El X, podrías reducirlo? No. ¿El X más 5 se podría reducir? Tampoco. ¿El X menos 5 menos 3 perdón? Tampoco, ¿no? Es por ese motivo que sería que una factorización. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora vamos a hacer otro ejemplo y usted va a indicar si es una factorización o no. ¿Esto sería una factorización, sí o no? Vamos, piensen, ¿sí o no? O sea, todos son primos, ya son irreductibles. Ah, ya, se puede seguir, entonces ya no sería una factorización. A ver, ¿cómo sería esto de acá? Esto de que es una identidad, diferencia cuadrada, ¿quién es? X más uno por X menos uno. ¿Está bien o no? ¿Por quién? Por X más uno. Entonces, ¿qué me dará? X más uno al cuadrado, ¿por quién? Por X menos uno. ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta es, ¿él era una factorización? No. ¿Y lo de abajo? Él sí. ¿Cuántos factores primos tiene? ¿Tres o dos? Dos. Factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? El X más uno y el X menos uno. X más uno al cuadrado no es un factor primo, porque se puede dividir entre X más uno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿y cuántos factores en total tendrán? En total, ¿ah? Cuando digo en total, yo no estoy hablando solamente de los primos, sino todos los factores. Sí hay una fórmula para hallar la cantidad de factores. Ahorita lo voy a indicar, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? No, si te dicen la suma de factores primos sería X más uno más no, Claro. No, no, ahí no más. X más uno más X menos 2, ¿no? ¿Sería cuánto? 2X. 2X, ¿no? La suma de factores primos, así es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo claro, chicos? Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces, ¿ya? Vamos a continuar, vamos a seguir, ¿ya? A ver aquí. Número de factores, ahí está justo lo que se está hablando, ¿no? Y factores primos de un polinomio, ¿no? Supongamos que yo tengo esto de acá, uy, ahora no se ve abajo, ¿no? Sí se ve, pero acá, ya, está ahí. ¿Esta parte se ve o no se ve? Ya, ¿cómo se hace esto de aquí? El proyector es, ¿no? ¿Podemos subir el proyector un poquito más, Andrea? ¿El proyector podemos subir un poquito? No. ¿Ya? Ya, ok, ok, ok. Ya, lo que voy a hacer es lo siguiente, ya voy a salir de acá. Sí, sí, sí. Ya, a ver, por mientras vamos haciendo esto, y ahí está, a ver. Ya, ahí sí se ve, ¿no? La parte de abajo, ¿no? Esto de aquí se ve. A lo mejor lo pongo no, ahí no se va a ver, ¿no?
Ahí, mejor, ¿no? Sí, sí, ahí está bien, ahí está bien. Y ahí está. Gracias, Andrea. Ya, entonces por aquí, ¿no? Supongamos que ¿no? El polinomio, ¿no es cierto? El polinomio, hablamos de polinomio. ¿Esto de qué notación? Nada más, parece complicado, pero no lo es. ¿Ah? Muy bien, este polinomio, ¿no? Eh, P, vamos a llamarle, ¿no? P de A en 1, ¿no? De un X por P de B en 2, ¿no? En X, ¿sí? Y esto de acá sigue, ¿no? Hasta este polinomio, ¿no es cierto? Donde A, B hasta M pertenece a, ¿en dónde? Los enteros, ¿ya? ¿Qué se va a cumplir? Que el P de 1A o P de A en 1 de X, ¿no? Y toda esta expresión, o todos ellos, vienen a ser que los factores primos, ¿no es cierto?, entre sí, 2 a 2, ¿no? Si son, donde estos de acá son factores primos enteros entre sí, perdón, ¿no? 2 a 2 en un conjunto. Entonces, qué se va a cumplir? Que el número de factores primos tendría que ser n, ¿no? ¿Quién lo va a dar ellos, no? Si te das cuenta, 1, 2, 3, hasta n. Ahí está. Y el número de factores está dado por la siguiente formulita. Ya, esta es la formulita. ¿Sí? Sería el exponente, ¿no? De este polinomio, lo aumentas 1. ¿Sí? ¿Cuál es el exponente de este polinomio? B, lo aumentas 1. ¿Cuál es el exponente de este polinomio? C, le aumentas 1. Y a todo ello vas a multiplicar. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta m más 1. ¿Ok? Multiplicas todo ello y luego le restas 1. Nada más, se acabó. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, yo sé de repente que no fui tan claro, ¿ya? Pero aquí vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Sé el polinomio x menos 8 a la quinta por x más 7 a la cuarta por x más 9. Te pregunto, ¿esto de acá es una factorización, sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Muy bien. Claro, es una factorización, ¿no? Porque todos sus factores que son primos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿cuál sería el total de factores? El total de factores, ¿ah? ¿Cuál es el exponente del primer factor primo? 5, ¿no? ¿Cuánto le aumento? 1. ¿Qué me da? 6. ¿Cuál es el exponente de este factor primo? Aumentale 1. 5. ¿Cuál es el exponente del el factor primo aquí más 9? 1. Aumentale 1. 2. Entonces, ¿qué tenemos? 6 por 5 por 2. Y a todo ello le resto 1 y se acabó. Ahí está. El número de factores primos, recuerda que son 3, eso ya lo sabemos. Y el número de factores, el total, ¿ah? Sería igual a quién, a lo que estoy indicando, ¿no? 5 más 1, 6, 6 por 5, 30, 30 por 2, 60, menos 1, 59. ¿Todo claro está ahí? ¿Todo claro está ahí? ¿Sí? Muy bien. Esto de aquí se lo voy a pasar, ¿ah? Todo se lo voy a pasar, ¿ya? Seguimos, seguimos. Ahora sí, métodos. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los métodos. Método de factorización. Factor común, agrupación de términos, ¿no es cierto? Todo de que es muy sencillo, ¿no? Se busca factores comunes que pueden ser monomios o polinomios en caso de no haber algún factor común, ¿no? Se agrupará convenientemente tratando de que aparezca algún factor común. Un ejemplo, ¿no? Para indicar lo que estamos haciendo, ¿no? Te pide factorizar a al cuadrado por x menos a por x al cuadrado menos 2 al cuadrado y más 2 axy más x al cubo menos 2xy. ¿Está bien o no? ¿Qué es lo que hacemos? Ya, factorizar. Sí, esa es la palabra clave. Pero primero agrupamos. O de frente factorizo todo. No, claro, en grupo, ¿no es cierto? Muy bien. Veamos que no existe un factor común alguno, ¿no? A simple vista. Entonces tendremos que agrupar apropiadamente. ¿Cómo voy a agrupar? De la siguiente manera. A al cuadrado por x, ¿no? Menos 2a al cuadrado por y. Menos ax al cuadrado más 2axy más x al cubo menos 2x al cuadrado por y. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, ¿de aquí qué tenemos? Si yo factorizo aquí nomás, ¿ah? Si yo factorizo aquí.
Y ahora sí. Dime. El 2. Claro, lo que estoy haciendo es pasar. Eso es lo que voy a explicar ahorita. Lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Él pasa adelante, sino que no me da ¿cómo se llama? Eso ahí, da la tabla. ¿Sí? Muy bien. Ahora, él, otra vez. Él va a pasar aquí. ¿Está bien? Ya. Él queda tal cual y él tal cual. Solamente lo que estoy haciendo es agrupando, nada más, ¿no? Intercambiando. Ahí es lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. De aquí, ¿quién puedo factorizar? De esos tres, Alborado. No, solo A. Claro, solo A, ¿cierto? Solo A. Y de aquí, ¿quién puedo factorizar? El X. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Cuando hagamos ello, ¿qué tenemos? A por X menos 2Y, ¿no es cierto? Y de aquí, cuando yo factorizo la X, ¿qué me queda? X menos 2Y. ¿Está bien o no? Ah, aquí está más. ¿Y aquí quién factorizo? X al cuadrado con quién. Nada más, no, X al cuadrado. Me queda X menos 2Y, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero que se den cuenta que este factor aparece en todos ellos, el que puedo factorizar. Entonces, factorizando el X menos 2Y, ¿qué me va a quedar? Al cuadrado menos AX más X al cuadrado, ¿no? Esto de aquí, ¿se podrá factorizar o ya no? Ya no, ¿verdad? ¿O sí? Ya no, pues. Ahí queda. ¿Estamos de acuerdo? Profe, utilizo para siempre, no te va a ser posible. ¿Ok? Ahora, el segundo método. El método de los artificios, o comúnmente llamado quita y pon. Agrego algo y lo que he agregado lo quito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es el quita y pon, ¿no es cierto? En este caso, mediante sumas y restas, trataremos de formar trinomios cuadrados perfectos, ¿no? Para exponentes impares también se puede hacer cambios de variables. Pues todo de acá, creo que esto de acá no lo vas a usar mucho, ya sería para el complejo más complicado, ¿no? A ver, ¿quién sería 64x a la cuarta más y a la octava? ¿Quién podría agregar? Ah, vamos, ¿quién podría agregar? Ajá, para formar un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué me falta? Recuerda que 64x a la cuarta es 8x al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, si no se me entiende, vamos a hacer esto de aquí. ¿Ya? Esto de aquí, recuerda que es ¿quién? 8x al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es ese y a la octava? Y a la cuarta al cuadrado. Para formar el trinomio cuadrado, ¿quién te falta? Ya, 16x al cuadrado por y. ¿A la cuarta o no? ¿Nada? ¿No? A ver, a más b al cuadrado, ¿qué me da? claro, Ah, a ver, esto de aquí, ¿ya? No lo olviden. A ver, por aquí mejor, ¿ya? Aquí. ¿Quién es a más b al cuadrado? A ver, para que se entienda. ¿Quién es a más b al cuadrado? A al cuadrado más quién. Más 2. ¿Se dan cuenta? No, más b al cuadrado. ¿Sí o no? Ya. ¿Quién es el doble? Porque esto de acá sería tu A y esto sería tu B. ¿Quién sería el doble de ellos, del producto de ellos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quién es el doble? 16, ¿qué? Ya está entonces, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces seguimos avanzando. Es para formar pues un trinomio. Muy bien. El trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿No es cierto?
Muy bien, lo que hago es lo siguiente, L es 8x al cuadrado, L es y a la cuarta, ¿no? Muy bien, solución, es lo que estaba explicando en ese momento, ¿no? Nos faltaría justamente él, ¿no? Es lo que me falta. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya que es igual a cuánto, 16x al cuadrado por y a la cuarta. Ahí está explicadito, ¿ah? Ya, ahora agregamos y qué, y quitamos o no. Sumamos y restamos justamente él, ¿no? ¿Qué me va a quedar entonces? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 64x a la cuarta más y a la octava más 16x al cuadrado por y a la cuarta menos 16x al cuadrado por y a la cuarta. Ya, ¿qué me da esto de aquí? A ver, todos por favor, ¿qué me da esto de aquí? Vamos, ¿esto aquí qué es? ¿Quién es este? ¿Quién es? Ya, pero ¿qué binomio pues? Ya, arriba está, no se pase. Al cuadrado, ahí está, ¿no? Sería 8x al cuadrado más y a la cuarta y todo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Deja ver. Buenos días. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. ¿Esto de acá quién era? ¿Me indicaron? Ahí está, ¿no? Eso de ahí es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya, muy bien. Ahora, mira acá. Al cuadrado y al cuadrado. ¿Qué es eso? Ya, mira, voy a hacer esto por día. Vamos a hacer esto por día. A ver, vamos a hacer esto de aquí. Espérate un momento antes que me indiquen algo que de repente no sé. A ver, atentos. Llámale a todo él, llámale A. Y llámale a todo él, llámale B. ¿Qué tienes? A al cuadrado menos. ¿Eso qué es? ¿Una qué? Una diferencia de cuadrado, pues chicos, ¿o no? Y si es una diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que tengo? A ver, lo que les voy a indicar nada más, ¿ya? Hay que tener visión, ¿no? Visión el día de hoy. Hay que tener bastante visión. Tener en cuenta todas las identidades algebraicas que ya conoce. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo, por favor, ¿es una diferencia de cuadrados? Entonces, ¿esto qué sería igual? Sería 8x al cuadrado más y a la cuarta, ¿estamos de acuerdo o no? Más 4x por y al cuadrado, y todo esto por 8x al cuadrado, más y a la cuarta menos 4xy al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, porque sería a más b por a menos b. ¿Sí? Muy bien. Esto de aquí se podría factorizar. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Se podría, ¿no? ¿O no? ¿Se puede? Muy bien, sí se puede, ¿no? Se podría ir, ¿no? Ya, pero lo vamos a dejar. Vamos a ir ahora el método que más conoce. ¿Aspa qué? Aspa simple. Somos felices cuando aplicamos aspa simple, ¿no? Porque no solamente se ve en álgebra, sino también se ve en casi todos los cursos, ¿no? Cuando tienes una ecuación cuadrática, ¿no? Pero en este caso es un polinomio cuadrático, ¿no? Muy bien. Aspa simple se emplea para factorizar trinomios de la forma. ¿Qué forma? Ahí está, en forma general, ¿ah? Sería ¿no? El polinomio P sub x es igual a x a la 2n más bxn más c, ¿no? Donde el n pertenece a los enteros positivos, ¿no? Muy bien, esto de acá no lo voy a explicar, vamos a seguir nada más y vamos a ver el ejemplo, ¿no? Que es lo que nos interesa. 3x al cuadrado menos 8xy menos 3y al cuadrado, vamos. Aspa simple, ¿quién sería? 3x por x, ¿sí? Y el menos 3y al cuadrado, ¿cómo lo descomponemos? Uno o un y 3y menos 3y, ¿no? ¿Sí? Un y menos 3y. Listo, ahí está, ¿no? Solución sería lo siguiente, ¿no? Sería de esta manera, ¿no? 3x y x por acá más y menos 3y, ¿no?
¿no es cierto? Y cuando multiplicamos en aspas sería menos 9xy más xy. ¿Qué me da eso de ahí? Menos 8xy, que es el del medio, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí o ninguna? Ya, ejemplos entonces. Todos, por favor, ya. Todos me van a indicar a ver qué sale este resultado, ya. A ver, vamos. Dime. ¿Cuatro? Sí, cuatro. Vamos. Leo, la pizarra. Tú. Sí, tú, gracias. ¿Cuánto te salió aquí, Víctor? Lo digo, Celeste. ¿me escucha o no? Sí, te escucho, te escucho. Ya, ok, creo que sale 2x más uno y 2x más 4 2x más 1 y 2x más 4 por 2x. más 4. Ya, sí, muy bien, Víctor, ¿ah? Muy bien, excelente. Ya moviste, ya. ¿Se apagó? Está encendido ya. Está encendido, ¿no? Ya, a ver, ¿cuándo salió? Ya, pero dime, pues, ¿quién es? 2x más 4. Muy bien, excelente. ¿A todos les salió lo mismo? ¿Sí? Ya, otro más, ya, otro más. A ver. Ahí les va bien, ¿no? En ASPA siempre les va bien. Y lo demás, pero lo demás es más fácil, ¿ya? A mí me encanta, por ejemplo, el quita y pon. Facilito es el quita y pon. ¿No les gusta el quita y pon? El primer método que vimos, tampoco. De agrupación, tampoco. Murió. Ah, ya demora. Ya, dime, Nicolás. Te tuvo muchas cosas porque tienes que pensar cuál contenido no concuerda y estar Pero así. recuerda, les di el truco. Completar trinomios. Sí, pero Ya, ya pues. Ya, a ver, un ejemplo ya, a ver, un ejemplo. Mi trabajo, Se está saboteando. Me dijiste. Sí, estás como que estás más que miedo. ¿no es cierto? Ya ve, por ampliar, no me amplíe, pues, No, no he hecho. pues solito nomás. Duplicar. Yo ya estaba preocupada, dije, ¿de dónde voy a pagar ese proyecto? Bueno, grándole. Ah, pues, pero, Bueno, nada. Ya, a ver. Les estaba indicando que vamos a ver uno de qué tipo.
Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver. 16 x a la cuarta. ¿Está bien o no? Más, le vamos a poner acá 4 y a la cuarta. Ya, ¿qué faltaría para completar el trinomio de la cuarta? Por ejemplo, aquí, ¿quién es el poder? ¿Quién es el? No es 4x al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Sí o no? Otro ejemplo, ¿ah? ¿Quién es acá? ¿Esto quién es? 2y al cuadrado y todo al. Ya, ¿qué te falta? Este es como tu A, tu B. ¿Qué te falta? Tu 2 a B o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que te falta? Lo que te falta, ¿quién es? Muy bien, 16 x al cuadrado y al cuadrado. ¿Esto es lo que harías? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Lo que harías o no? Entonces, ¿qué digo? 16x a la cuarta más, lo de acá, por el medio. 16x al cuadrado más y al cuadrado más 4y a la cuarta. Pero, chicos del virtual, estamos esperando un momento, ¿ya? Ahorita nos conectamos otra vez. Menos lo de aquí, ¿no? Aquí importa, ¿no? Aquí importa. Aquí importa. Ahorita comenzamos a presentar pantalla de estudio. Menos 16x al cuadrado y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo se llama este trinomio? ¿Quién es? ¿Qué binomio al cuadrado es? 4x al cuadrado más 10. Más 2y al cuadrado. Y todo al menos. Lúcete. ¿Qué es esto? Diferencia de cuadrados. Ayúdame. ¿Qué sería? 4x al cuadrado más 2y más 4x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. ¿Por qué? 4x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 4x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, ¿se podría usar la simple? A ver, 4x al cuadrado más 4xy más 2y. No, no, o sí. No se podría, ¿sí o no? No se puede, ¿sí o no? Para usar esto debe ser que al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Aquí? No, pues se copia tal cual. Ah, el de acá, ¿no? El de aquí sí, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Muy bien. Entonces sería, a ver, vamos a lo siguiente, ¿no? 4x al cuadrado más 4xy más 2y al cuadrado. Tienes razón. Ya a ver, ¿qué es lo que hago? 4y 1, imposible, ¿no? Imposible. Aquí pasa al medio, 4, imposible, ¿no? Eso hay que quedar, ¿no? Es, dime, claro, porque pero ya no sería ya real, no sería completo. ¿Sí? Con infinidad saldría. ¿Todo claro está ahí? ¿Sí? Muy bien. Otro, para ustedes, solo, ya. Chicos, voy a apagar un ratito la laptop, ya la voy a reiniciar, chicos, porque no se ve el proyector. Ustedes sigan. Ahí le digo a los chicos de virtual. Sí, mejor. Esperen un minutito que voy a apagar y de ahí no vayan a salirse del Zoom, chicos, ¿ah?